Buenas noches, nos encontramos aquí en la Universidad de la Comunicación y estoy muy agradecida por la invitación en esta charla organizada por la Maestría en Comunicación Periodística y sus nuevas tecnologías. Me siento muy contenta de regresar a la que en algún momento fue mi casa, que es donde di clases a la carrera de comunicaciones, impartía la materia de comunicación política y comunicación para la crisis, así que me da mucho gusto regresar a este espacio y también celebro que den apertura a hablar sobre las radios comunitarias indígenas y afromexicanas que existen en México. Pues bien, me presento brevemente, yo soy Mirel Campos Arceta, actualmente coordinadora ejecutiva de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias Capítulo México. Soy doctorante y maestra en estudios latinoamericanos por la UNAM, en donde yo he estado dando seguimiento a las políticas de comunicación en América Latina, sobre todo enfocadas a cómo favorecer a las radios comunitarias en la región. Entonces, bueno, a eso me he dedicado, a analizar las legislaciones que se ha hecho en otras latitudes para favorecer el acceso a estos medios de comunicación. Actualmente soy consejera del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas del Mecanismo Federal que depende de la Secretaría de Gobernación, y formadora AMI, formamos a las radios comunitarias en lo que consiste la alfabetización mediática e informacional. Esto significa pues darle las herramientas a las radios comunitarias que están agrupadas en la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de América Latina y el Caribe. Y bueno, pues sin robarme más tiempo de esta presentación, también quiero decirles que me he dedicado pues a la televisión independiente. Conducía un programa de rock que se llamaba Ruta de Escape, que se transmitía por Rompeviento TV, y bueno, en revistas culturales de la UNAM, de la Gaceta UNAM y de la revista de Humanidades y Ciencias Sociales. No sé si se desconectó el Zoom, pero bueno, ahí vi como que ya se había, y dice que tengo silencio, no sé. Ok. Bueno, la charla que aquí nos convoca pues, se llama Radios Comunitarias, Resistencia y Legalidad. O creo que es legalidad y resistencia, ¿verdad? Y me confundí. Sí, resistencia y legalidad, radios comunitarias frente al control mediático en México. Bueno, en primera quiero hacer como un recorrido histórico para poner o para decirles en qué consiste o qué es la marca. La marca internacional se refiere a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, fundada en 1983, durante una conferencia en Vancouver, Canadá, para apoyar y coordinar a las radios comunitarias a nivel global en el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. Esta organización es a nivel internacional y surge pues a partir de la demanda de emisoras pertenecientes a pueblos originarios de allá de Canadá, que allá hay muchísimos, en donde demandaban tener acceso a una frecuencia, a poder transmitir sus contenidos en sus diferentes idiomas. Y en ese sentido es que empiezan a agruparse en esta asociación, y no solo de Canadá, sino también de otras partes del mundo. Entonces, la organización tiene la sede en Montreal y promueve la cooperación, el intercambio de experiencias, la defensa de la pluralidad de medios, para ser una plataforma por la democratización de la comunicación y la participación ciudadana. Entonces, pues ya tenemos
digamos, 42 años de existencia a nivel mundial, y la AMARC se divide en AMARC Internacional, AMARC Asia, África, y AMARC América Latina y el Caribe. Nosotros estamos, digamos, adheridos a la AMARC América Latina y el Caribe, y México empezó su trabajo como organización, como Capítulo México, en el año 92, durante la quinta Asamblea Mundial que se realizó en Huastepec, Cuernavaca, Morelos. Ahí surgió la AMARC el 29 de agosto del año 1992, por lo cual ya cumplimos 33 años de existencia en México. ¿Y a qué nos dedicamos? Bueno, nos dedicamos a 5 áreas estratégicas: a hacer incidencia en políticas públicas, asesoría jurídica, gestión y formación, género y comunicación indígena. Desde el 2007 se creó la figura jurídica que se llama la Red de Radios Comunitarias de México, ACE. Se tiene que crear esta figura jurídica para que la AMARC México, la asociación, pudiera obtener recursos y acceso a financiamientos con proyectos de cooperación internacional, ¿no? Por eso se crea esta figura legal, y actualmente tenemos a 67 radios asociadas, que incluye a radios comunitarias, indígenas y una afromexicana, que el año pasado obtuvo su concesión como radio comunitaria afromexicana, recientemente reconocida en la ley 2014, que hoy ya está a punto de, bueno, ya está abrogada, pero ya es una ley que acaba de sustituirse por una nueva ley, que es la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión 2025. De esto hablaremos más adelante. Bueno, ¿a qué nos dedicamos nosotros como organización? Pues a democratizar la palabra, para democratizar la sociedad. ¿Y qué quiere decir esto, democratizar la palabra? Pues abrir o generar estos espacios para las radios comunitarias indígenas que puedan obtener, en un inicio fue obtener permisos para poder transmitir. Después, cuando se reconoce al sector en 2013-2014 con la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, pues a obtener las concesiones, ¿no? Ya sea en AM o FM. Y bueno, ahora con el cambio de la ley que se hizo en julio del 2025, pues nuevamente volvimos a trabajar en esta área que es un área donde se ha hecho mucho trabajo de incidencia política. Y pues ahora, si en 2004, 2005 se dieron los 11 primeros permisos para que las radios que no tenían concesión pudieran transmitir sin ser perseguidas por la Ley de Radio y Televisión de 1960. Desde el 2004 y 2005, gracias a la labor de AMARC México, junto con otras organizaciones como AMEDI y organizaciones aliadas, se logró obtener 11 permisos. De esos 11 permisos, 2 eran para radios indígenas, Genpoj y Radio Nandía, que se ubican en Oaxaca. Entonces, esa primera etapa de lucha se logra con la gestión que se hace desde la coordinación ejecutiva, que en ese momento estaba a cargo de Aleida Calleja, quien es fundadora de la oficina ejecutiva de la AMARC México, y que junto con la representación nacional se da esta estrategia jurídica para promover los permisos ante la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Bueno, esa primera etapa es muy importante porque, como bien no había un reconocimiento para que las radios comunitarias indígenas
tuvieran acceso a las concesiones, pues se dan los primeros cimientos para decir existen y no deben ser perseguidas por ejercer su derecho a la libertad de expresión y también el derecho a la información que tienen las comunidades a quienes llegaban, ¿no? Entonces, esta primera etapa fue muy prolífica en cuanto a lo jurídico, ¿no? A crear el precedente, y tuvieron que pasar alrededor del 2004 al 2005, pues casi unos 10 años para que por fin se pudiera reconocer a las radios comunitarias y tuvieran este derecho a obtener una concesión, ¿no? Fueron 10 años en los que estos permisos pues enfrentaron diversas problemáticas como inseguridad y falta de sostenibilidad económica. Así que en esos 10 años también se estuvo trabajando para incidir y tener una nueva ley, cosa que fue muy difícil porque no podemos olvidar lo que significó la ley Televisa, que tenía como objetivo acabar pues con la pluralidad de voces y entre ellas pues también sofocaba a los medios públicos al tener un financiamiento raquítico que las iba a hacer inoperantes. Entonces, en esos casi 10 años, pues se estuvo trabajando para ver de qué manera se podía dar ese reconocimiento, y es gracias a esa reforma, en la reforma en materia de telecomunicaciones, que por fin se acuerda que la radio, de que los pueblos indígenas y la ciudadanía pueda operar radios, pueda obtener concesiones tanto de televisión digital terrestre o como también concesiones de telecomunicaciones. Pero ¿qué quedó pendiente de esa legislación? Pues la sostenibilidad económica. Entonces ahí la sostenibilidad quedó muy limitada a poder tener recursos federales por venta de publicidad oficial, que el famoso artículo 89. Ese artículo 89 fue clave para cierto número de radios comunitarias que se dedicó bueno, que ya tenían, de las radios que ya habían obtenido su permiso, transitaron a la concesión. Entonces, ya para ese entonces teníamos alrededor de 16 radios que ya tenían permiso y de ahí transitaron a la obtención de la concesión. Bueno, lo que la ley nos quedó a deber de la reforma Telecom de 2014, pues es tener como varias fuentes de financiamiento, y que es algo que vino a corregirse medianamente, no quiero decir que lo haya resuelto, en la nueva ley que se acaba de aprobar en julio del 2025. ¿Por qué? Porque ahora ya permite que las radios comunitarias puedan tener venta publicidad comercial hasta por 30 segundos, cosa que no existía en la ley anterior. Sin embargo, también quiero señalar que no es algo que favorezca a todas las radios comunitarias indígenas y que tampoco es algo que hayan querido todas las radios. Sin embargo, había esta discusión o esta disyuntiva de es mejor tener esa otra opción a no tenerla y no depender solo de la publicidad oficial del 1%. Entonces, bueno, fueron discusiones muy amplias, muy diversas, y a la conclusión a la que se llegó es que es mejor tener la opción a no tenerla, y a que esto diversifique más la forma de sostenibilidad económica de la radiodifusión. En el caso de la publicidad oficial, lo que nosotros demandábamos ahora en el Senado, en estos foros que se abrieron en el Senado de la República, que fueron digamos, el impulso por parte del senador Javier Corral, en donde fueron instrucciones que se siguieron por parte de Presidencia de abrir foros en el Senado. Lo que nosotros propusimos tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados es
que es aumentar el porcentaje de la publicidad oficial a un 20%, tomando en cuenta el ejemplo de la ley de Ecuador, la Ley de Comunicación Social de Ecuador. En la Ley de Comunicación Social de Ecuador, antes del 2022, el Estado otorgaba el 20% de publicidad oficial. A partir del noviembre de 2022 ha decidido otorgar el 34% de publicidad oficial para las radios comunitarias indígenas y el 30% para los medios públicos. De algún modo terció los montos que se establecen para la adjudicación de la publicidad oficial. Tomando como referente este ejemplo latinoamericano en Ecuador, nosotros propusimos un 20%, tanto en los foros que se hicieron en la Cámara de Diputados en abril de este año, como en los foros de mayo del 2025. Propusimos un 20%, nos decían que era demasiado y que era muy poco probable que se otorgara el 20%, sobre todo porque tenemos una ley de austeridad emanada del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en que no se pueden destinar tantos recursos y menos en comunicación social. Así que después de mucha insistencia de colocar el 20%, finalmente quedó entre el 1 y el 10% para las radios comunitarias indígenas afromexicanas, donde la ley señala que serán prioridad, pero también entran las otras radios de denominación de concesión social. Esas radios de concesión social en la anterior ley no tenían derecho a ejercer ese presupuesto. Bueno, pues ahora sí. La cuestión es que la ambigüedad de este artículo, el artículo 68, que se refiere a las formas de ingresos, nos dice que podrán autorizar anualmente entre el 1 y el 10% para dicho fin, de conformidad con sus respectivos presupuestos, y la comisión emitirá los lineamientos respectivos, ¿no? Entonces, no hay una claridad porque cada dependencia puede destinar el porcentaje que le asigne, que se le asigne para comunicación social. Entonces, no sabemos cómo lo vayan a ejecutar, ¿no? Si vayan a dar todos el 10% de su presupuesto o se vayan a quedar como ha funcionado hasta ahora, con el 1%, solo que ahora seremos más radios y pues la complejidad aumenta, ¿no? Cómo se va a distribuir ese porcentaje que se destina a la comunicación social, y ese porcentaje va a todas las dependencias, y bueno, ahora esas dependencias, ¿cómo lo van a repartir entre todo este número tan amplio de radios? Esa fue la inconformidad que se quedó, y pues bueno, ahora tenemos que ver cómo podemos incidir en la redacción de los lineamientos para que esto que no quedó claro en el artículo 68 pueda tener un poquito más de claridad ahora en los lineamientos, que estamos esperando su redacción y poder participar en ella. Bueno, eso es por un lado, la sostenibilidad económica, y eso es lo que hemos hecho en todos estos 33 años, tratar de incidir, de hacer mejorable el entorno para las radios comunitarias, y bueno, ese es uno de nuestros tantos trabajos, ¿no? Por otro lado, pues justo nuestra oficina tiene la coordinación ejecutiva, que está a mi cargo, el área jurídica, que se encarga de primero hacer la transición de los permisos a las concesiones y verificar con el extinto órgano regulador, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que aquellas radios que ya obtuvieron su concesión pues puedan estar de manera, digamos, al corriente con las obligaciones que conlleva tener una concesión, ¿no? Entregar los informes financieros al IFT, ¿no? Transmitir,
presentar, estar informando anualmente cómo está la situación de infraestructura de las radios y pues todo lo que demandaba la ley y la reglamentación, ¿no? Pues también cumplir con la transmisión de los tiempos del Estado. Entonces ese es el área jurídica. Tenemos el área de la publicidad oficial, que la publicidad oficial también se encarga de que se puedan hacer las contrataciones, que las radios que ya están al aire, que ya dieron aviso de inicio de operación, puedan contratar la publicidad oficial. Y bueno, la parte administrativa, que es la que se encarga de toda la parte financiera de la organización. Y eso por un lado, ¿no? O sea, tenemos diversos frentes, ¿no? El jurídico, que es muy importante, y el de sostenibilidad económica, que es la publicidad oficial, porque sí hay que señalarlo. En los últimos 10 años, la fuente principal de financiamiento ha sido la publicidad oficial para aquellas radios que han podido concretar la contratación, porque también es cierto que la contratación de la publicidad oficial solo se puede llevar a cabo en la Ciudad de México. Entonces hay radios, las radios que no pueden venir a la ciudad o que no forman parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Capítulo México, pues han quedado fuera de esta contratación, ¿no? Es una situación que salió muchísimo en los foros que organizaba el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ¿no? Una de las principales quejas eran esa, que no todas las radios podían contratar, ¿no? Bueno, por otro lado, otra de las tareas que yo tengo como coordinadora ejecutiva, pues es la ejecución de formación, de ejecutar proyectos radiofónicos con dependencias a nivel federal o de cooperación internacional, ¿no? Hoy en día estamos transmitiendo la campaña Nuestras Voces Cuentan, que habla sobre los derechos políticos y electorales de las mujeres indígenas y afromexicanas. Ahí sí tuvimos un valioso trabajo de traducción, aunque el término correcto es interpretación. Se eligieron 5 cápsulas para interpretar en 5 idiomas indígenas: celtal, náhuatl, mazateco, zapoteco y purépecha. Elegimos esas 5 lenguas idiomas, porque son las que tenemos en Amarc, ¿no? Y también son de las que más se hablan en nuestro territorio. De los 68 idiomas que tenemos, 10 son los que más se hablan, y entre esos 10 tenemos estas 5. Ahí lo que hicimos fue trabajar de mano a mano con las radios. Fue un trabajo titánico de interpretación, porque era hablar sobre leyes, aspectos jurídicos, términos que no existen en sus lenguas. Entonces, no se pudo interpretar. O sea, aquello que no se pudo interpretar se decía en español. Entonces, si ustedes lo podrán escuchar, les puedo compartir el link donde pueden escuchar esas cápsulas, tanto en español como en los 5 idiomas. Y tuvimos 2 encuentros nacionales con 22 radios que venían de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, las 2 Baja Californias, Monterrey, Nuevo León, Guadalajara, Nayarit, ¿no? No solo invitamos a las radios indígenas, sino también a las radios que pertenecen al sistema de radiodifusión de radios culturales, lo que antes se llamaban las radios indigenistas, que ahora están en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Nos reunimos a hablar sobre cómo podemos socializar estos derechos políticos y electorales y qué podríamos hacer más desde la radio, ¿no? Entonces tuvimos un encuentro en septiembre del año pasado, y ahora hace un mes, en agosto, a finales de agosto del 2025. También estamos transmitiendo la campaña que se llama Mis Días de Luna, financiada por parte de SABA a través de ECITI y UNICEF México. Y también ahí tenemos alrededor de ya casi 21 capítulos que hablan sobre la menstruación para niñas,
y jóvenes. Entonces, es una campaña informativa con una campaña que se hizo con personajes ficticios para acercar a las infancias y a la juventud y a los padres de familia de cómo poder hablar de este periodo, de este ciclo, ¿no? Del periodo menstrual. Y bueno, eso es a lo que nos dedicamos, ¿no? Hacer incidencia política, dar formación a las radios, que haya producciones radiofónicas e impulsar muchas campañas sociales. Eso digamos que son como los grandes pilares de la marca. Y también pues capacitar, ¿no? Recientemente terminamos una formación en AMI, que es la alfabetización mediática e informacional. Estuvimos capacitando a radios de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Cuba, Nicaragua, Honduras, México, por supuesto. Nos estuvimos formando los representantes nacionales de cada país que conforman la AMARC-ALC, y cada formador se dividió a un país para darles mentorías de cómo adecuar las políticas internas de la radio con la alfabetización mediática, ¿no? Y mediática informacional, ¿no? Darles herramientas de cómo prevenir los discursos de odio, ¿no? Como radios comunitarias, pues cómo podemos hacer cuando hay discursos de odio en sociedades altamente polarizadas por distintos bandos, ¿no? Pues qué pueden hacer las radios para favorecer una discusión plural, ¿no? Y que no se case ni con unos ni con otros, sino cómo tener esas herramientas, también cómo no caer en las fake news, cómo hacemos el chequeo de las fake news, cómo desde una comunidad podemos valorar la información de algo que no está ocurriendo donde yo me encuentro, ¿no? Cómo me allego a la información de un lugar en donde no estoy, y donde ahora con la inteligencia artificial nos bombardean de imágenes en donde una catástrofe ambiental pues puede estar alterada por la inteligencia artificial y lo tomamos como cierto, ¿no? Entonces, es dar como estas herramientas para identificar fake news, cómo prevenir el discurso de odio, cómo tener una perspectiva de género para abordar las problemáticas sobre la igualdad y la equidad con las mujeres, cómo acercarnos a la IA, o sea, hasta dónde es prudente que la radio utilice estas herramientas que nos la están ofreciendo la IA, ¿no? O sea, hasta dónde la radio puede permitirse ese uso y qué hacer y qué postura ética podemos tener frente a la IA. Bueno, son muchísimos temas, fueron en total 13 módulos. Cada sábado estábamos conectados de 7 a 9 de la mañana y de 9 a 11 de la mañana, dependiendo del horario en América Latina y en México. Y pues se hizo esa capacitación muy, muy importante, y que esa alfabetización mediática, esa forma de acompañar a la ciudadanía, a la comunidad, pues nace principalmente de la radio comunitaria en la década de los 50, 60 en América Latina. Creo que ya me excedí un poco en la presentación. Por acá no sé si por aquí no hay preguntas en el chat, pero no sé si quienes están aquí presentes tengan alguna pregunta que hacer o algo que les haya quedado en duda, o si un tema lo expuse muy rápido. Sí, tengo varias. Sí. Gracias. Buenas tardes. Soy David Sánchez del medio Comunicaciones de Oriente, es un medio electrónico. Ajá. Tengo varias preguntas. La primera que tengo es, con todo lo que acabas de comentar en esta pequeña ponencia muy interesante y muy concisa y muy precisa, es estas concesiones nada más se otorgan a las radios comunitarias o indígenas o también a las mestizas. Esa sería una. La otra sería
todas las radios comunitarias que existían antes, que se consideraban clandestinas, que existieron durante mucho tiempo, ¿todas ellas obtuvieron los permisos y después las concesiones? ¿O cómo se logró regular todo eso que no, hasta la fecha tengo desconocimiento cómo se hizo esto, ¿no? Y la última, acabas de mencionar lo referente a la IA y todos los instrumentos electrónicos. ¿Cómo se manejan en esta situación los derechos de autor y quién regula ahora las reglas comunitarias, que ya no existe el Instituto de Telecomunicaciones? ¿Quién nos rige? ¿Otra vez Gobernación? ¿O qué instancias que es la que va a regir o está controlando todos estos movimientos de las redes comunitarias? Gracias. Ok. Bueno, sobre la primera pregunta, no hay como una denominación de radio mestiza, justo porque el proceso de mestizaje que se dio post-Revolución Mexicana, pues fue que asimilar a los pueblos indígenas a la cultura mestiza, ¿no? Entonces ahí se pierde como la diversidad que hay de los pueblos, ¿no? De que los pueblos sean los que aprendan la lengua, el castellano, ¿no? Entonces, asimilarlos a nosotros, o esta división que siempre ha existido en los libros de historia de ustedes son los mestizos y ustedes son los pueblos indígenas, pues fue pasar a los indígenas al mundo o a la concepción mestiza occidental, ¿no? Entonces, por tal motivo histórico no hay una denominación de concesión mestiza, ¿no? Sino más bien tenemos que reconocer que hay ciudadanía que quiere hacer medios, ¿no? Entonces, esa ciudadanía que no está ni en los medios públicos ni en los medios comerciales, que no tiene los recursos para tener una concesión de carácter comercial, pues ¿dónde quedan, no? ¿Dónde quedan aquellos? Entonces, por eso la denominación de comunitaria agrupa a ciudadanías, organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Ahí entramos todos los que queremos hacer una comunicación. No mestizo, sino que estamos todos, grupos feministas, ambientalistas, de derechos humanos, de comunicación. Entonces, la categoría comunitaria es un gran paraguas para toda esta diversidad de proyectos. La concesión indígena realmente se reconoce en el artículo 2 cuando el alzamiento zapatista y se convocan a las mesas de diálogo que después se denominaron los acuerdos de San Andrés, y ahí se establecía que los pueblos indígenas debían tener derecho a operar sus medios de comunicación. Cuando viene lo de la contrarreforma indígena, porque en realidad fue una contrarreforma indígena en lo que se aprobó en agosto del 2001, porque los zapatistas querían la autonomía de facto, ¿no? En donde no interviene el Estado, de las pocas cosas que se ganaron en esa contrarreforma, pues fue justamente de cómo operar cómo poder acceder a una frecuencia radiofónica por parte de los pueblos originarios. Se reconoce eso en el artículo 2, pero no hubo una legislación secundaria que te dijera así puedes obtener una concesión. O sea, se quedó en el aire una letra muerta en el artículo 2, que es hasta el 2014, con la legislación secundaria de la reforma en telecomunicaciones, cuando les dice, de esta manera tú puedes acceder a una concesión de tipo indígena, no es necesario que te conformes como una asociación civil. Para las radios comunitarias sí es una exigencia, al menos en esa ley, pero para el 2014, pues, con estas limitaciones que se dan a nivel jurídico para los pueblos indígenas y que seguimos arrastrando y que tampoco quedaron tan resueltas en esta nueva ley, por eso se les descargó esa exigencia de presentar un acta, de decir somos una AC. Entonces, más bien, la forma de obtener una concesión era pues por medio de una asamblea de una comunidad, decir, queremos tener acceso a una frecuencia, ¿no? Y es por medio de un acta asamblearia en la que ellos podían venir aquí a la Ciudad de México
armar su expediente y presentarse al Instituto Federal de Telecomunicaciones para solicitar una frecuencia. Ajá. Eso por un lado. Ahora, sobre las clandestinas, digamos que las primeras fueron las que obtuvieron su permiso. Fueron 11 entre el 2004 y el 2005, luego se amplió a 15, ¿no? Se otorgaron cuatro permisos más del 2005 al 2014, y esas son las que después con la nueva ley transitaron a la figura de concesionario. Esas son las que tenemos identificadas, porque a raíz de la nueva ley ya tú podías venir, armar tu expediente que venía en la página del IFT, te ponían una serie de requisitos, ¿no? Y pues de ahí los comisionados eran los que decidían si te adjudicaban o no la concesión. Pero sobre las otras radios que se pueden denominar libres o sin permiso, no tenemos, no sabemos si esas transitaron a la figura de concesionario o siguen sin permiso. El Instituto Federal de Telecomunicaciones seguía haciendo operativos y decomisaba equipos a las radios que estaban sin permiso o sin concesión, ¿no? Pero no hay un número preciso de cuántas hay, ¿no? Creo que hasta la CIR lo tiene por ahí, ¿no? La Cámara de la Industria de Radio y Televisión siempre tiene un número de 1800, o sea, siempre va cambiando el número, ¿no? Entonces, no te sabría decir con precisión cuántas radios en esa situación están, y porque también en ese concepto de ilegalidad, que no me gusta mucho denominarla así, pues también entran las radios evangélicas, cristianas, ¿no? Religiosas, ¿no? O pequeño comerciales. No sé si universitarias, no tengo el registro de si haya universitarias, pero es un mundo muy grande en donde pueden haber radios con sentido social o no necesariamente, también pequeños comerciales. Digamos, no tenemos certeza de esos números. Y luego, ¿cuál será la nueva institución? La Agencia de Transformación Digital, la Agencia Federal de Transformación Digital, que va a estar presidida por José Merino, ¿no? Ahorita, apenas el día de hoy, la presidenta envió un listado de quiénes van a ser los nuevos comisionados que van a formar parte de esta agencia, y esos comisionados son los que van a llevar los asuntos de los tres sectores: la radiodifusión comercial, pública y social, comunitaria, indígena y afromexicana, ¿no? Que en un inicio la ley no tenía contemplado a este grupo de comisionados, solo iba a ser una persona, y parte de las batallas que se ganaron ahora en los conversatorios que hubo en el Senado de la República es que hubiera un grupo colegiado y que no recayera en una sola persona, ¿no? Y sobre cómo se manejan los derechos de autor en la IA, está incipiente, ¿no? Porque lo que hemos escuchado ahora es que todo aquel producto radiofónico, audiovisual, no se puede registrar ante los derechos de autor. O sea, tú como creador puedes decir, o deberías de tener la honestidad ética de decir, esto lo hice con IA, ¿no? O sea, me apoyé en la inteligencia artificial para una cápsula, para un podcast, para un gráfico, ¿no? Pero no tiene, hasta donde yo sé, no hay derechos de autor para decir que es IA, o a lo mejor alguien en el camino me podría corregir, pero hasta donde yo sé que no. Y bueno, creo que bueno, sí, creo que hay unas más aquí en el chat.
Buenas noches. Guadalupe Gutiérrez, nos haría un favor de registrarse en este código QR y compartirnos sus datos de contacto. Bueno, este es un anuncio para la gente que nos está viendo por, por Zoom, es sobre un QR de asistencia. Y Alberto C. nos dice, la red de radios comunitarias, ¿existe vinculación o interacción con otras redes de radios como la red de radios universitarias y otras a nivel internacional o incluso con la radio pública o SPR o comerciales? Sí, muy buena tu pregunta, la verdad, que ya se me estaba yendo. Parte de la gestión que se hace desde la Coordinación Ejecutiva y la Mesa Nacional, que es el órgano político de la MARC, donde son representaciones de las radios que se eligen por medio de la Asamblea Nacional. Sí tenemos una vinculación con la Red de Radios Universitarias de México, somos miembros honorarios y al ser miembros honorarios de la RUM, pues participamos en sus asambleas sin voto, pero lo que más importa es compartir contenidos radiofónicos, producciones. Entonces, cuando yo tengo una producción así como Nuestras Voces Cuentan o Mis Días de Luna, lo primero que hago es comparto esa producción para que las radios que están integradas en la RUM puedan transmitirlo y lleguemos a más público, y ellos también. Si tienen material radiofónico, pues también yo se los comparto a las radios comunitarias. Tenemos un convenio con Radio Educación, donde también Radio Educación transmite, pauta nuestras producciones y viceversa. También con el Instituto Mexicano de la Radio, con el IMER, hemos compartido producciones. Ellos tienen un sitio en su página donde suben podcast y ahí se subió la serie Nuestras Voces Cuentan en su plataforma. Y a nivel internacional, pues con la marca ALC, ¿no? Con la marca América Latina y el Caribe, pues también ahorita que estamos en este proceso de capacitación, pues hemos compartido también material radiofónico. Y con las comerciales, pues no. Sí, no hay, sí, no porque, pues, porque no hay coincidencias, ¿no? Y porque justo creemos que no son contenidos que le interesen a la radio comercial, tienen otra dinámica y sí, no se ha buscado y tampoco se ha querido, ¿no? O sea, para mantener esta independencia editorial. Y creo que hay Alberto Candiani, de Radio UNAM, muchas gracias por el trabajo que hacen, es de gran importancia. Me interesa acercarme con ustedes, conduzco un programa sobre ciencia y tecnología en Radio UNAM. Muchísimas gracias y por supuesto que tendremos el acercamiento. No sé si alguien de aquí tenga alguna otra duda. ¿No? Bueno, pues muchas gracias y los invitamos a acercarse a nuestros contenidos radiofónicos, a la campaña Nuestras Voces Cuentan y a Mis Días de Luna. Buenas noches. Sí, Igneli. Bien. Sí, te escuchas. Igneli, ¿quieres decirnos algo? Te estoy escuchando. Quería hacer una pregunta. Entiendo entonces que todo lo que comentas aplica solamente para las radios que transmiten a través de ondas, ¿no? FM, AM, o también podría ser para radios digitales, ¿no? Solo para FM. Bueno, las producciones están en… ¿En dónde? ¿Lo bajo? Perdón. A ver, las producciones que tenemos ahorita en curso las pueden descargar de nuestro micrositio en AMARC México y las pueden transmitir en sus radios por internet. No hay problema, no está, digamos, cerrado a las concesiones, a quienes tienen concesión, y así. Se pueden descargar todos los capítulos.
que pasar en el aire tus comerciales o tener publicidad gubernamental. O sea, una gran pregunta sería, si solicito una concesión, forzosamente tengo que poner el himno nacional todos los días a la noche y además de eso tendría que tener algunas otras características o algunas otras como dinámicas gubernamentales forzosas. Lamentablemente sí, porque al tú ser concesionario adquieres responsabilidades y compromisos. Y ese es un tema porque si no transmites el himno nacional, la hora nacional, conforme al pautado, o sea, los tiempos oficiales del Estado, o sea, sí puede implicar en que haya sanciones hasta que te retiren la concesión, ¿no? Eso por un lado, o sea, el himno nacional y la hora nacional son obligatorios. Y luego vienen los tiempos electorales, que esa es una reforma que estamos no sé si habrá manera de incidir. En periodo electoral se transmiten 96 spots al día, todas, comerciales, públicas, comunitarias. Es un exceso de número de spots y para una radio comunitaria lo es más porque no tienen la infraestructura necesaria para tener un personal que esté transmitiendo a cada rato los spots. Si no transmites los spots, pues también implica que te quiten la concesión. Y quizá ahí me faltó tiempo para hablar sobre la resistencia, ¿no? Porque la radio comunitaria había nacido libre de comunicación oficial, libre de comerciales, sin esta obligación de transmitir los tiempos oficiales del Estado, y ahora con la concesión lo tienes que hacer. Entonces, las audiencias que estaban acostumbradas a escuchar una radio libre, pues ahora se enfrentan a que escuchan campañas del gobierno federal, ¿no? Porque hay campañas que te las van a pagar, que incluye el 1%, pero hay campañas que son obligatorias, ¿no? Que las tienes que pautar porque es parte de la comunicación social del gobierno. Entonces, yo no les voy a decir qué hacer, ¿verdad? Pero les vengo a plantear cuáles son las obligaciones que ahora tienen las radios con concesión. No sé si eso responde a tu pregunta, pero… Totalmente, muchas gracias. Se ve lejano entonces el sueño de la concesión de transmitir a través de FM con esta restricción, pero me emociona un poco la resistencia. Sí, bueno, la resistencia es decirle al INE que ya no nos martiricen con la transmisión de 96 spots al día, ¿no? Porque nosotros como audiencias también lo sufrimos, estar escuchando 96 spots. Y pues esa es la lucha pendiente que tenemos con la ley electoral. Y bueno, aquí está Hilda Saray Gómez, quien es defensora de las audiencias de la UAM Radio y que tiene toda una trayectoria impecable. Me dice, muchas gracias por la conferencia. Gracias, felicidades a la maestra Campos. Y nos pregunta, ¿cuáles son las principales razones de la resistencia de las radios de AMARC? Pues que si bien ya estamos obligados a transmitir los tiempos oficiales de la radio y que gracias a la publicidad oficial han logrado su subsistencia, pues que trabajar en nuestros contenidos, ¿no? Que ahí radica la verdadera alternatividad del mensaje, en ampliar debates que a veces en los medios comerciales no es posible allegarnos, no fomentar discursos de odio, ofrecer la información veraz, objetiva, respetuosa de los derechos humanos, y ahí vemos la resistencia a no caer en el formato de los medios comerciales que a veces no tienen cierto cuidado para tratar temáticas
que son muy sensibles para nosotros, como los feminicidios, las desapariciones, los asesinatos, ¿no? Las violencias que vivimos a diario. Pues bueno, la radio comunitaria tiene esa tarea de darle otra perspectiva a la información, y creo que ahí está la verdadera resistencia. Y Beatriz Robles nos dice: muchas gracias por la conferencia, muy interesante. Mi pregunta es si existen encuentros periódicos en México que favorezcan la unidad de las radios comunitarias. Sí, la MARC México se reúne una vez al año en su Asamblea Nacional para definir las políticas de la organización y de los productos radiofónicos que quiere, y recientemente tuvimos el encuentro de la Red de Mujeres de AMARC México, pues para ver cuál es la situación actual de las mujeres radialistas y qué tipo de contenidos necesitan también escuchar en sus audiencias, y también ver si hay recepción en sus comunidades para hablar de ciertos temas. Todo eso lo vemos en nuestras asambleas. Creo que son todas las preguntas. Espero haber respondido todas a cada uno de ustedes. Igneli Vieira, en www.amarcmexico.org. Te lo escribo si quieres. Ay. Perfecto, pues muchas gracias a la UC y a Lupita de la maestría en Comunicación Periodística y Nuevas Tecnologías.